Agradecemos la participación del ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, económico y político, precisamente para analizar en este contexto de la realidad de Ecuador los acuerdos comerciales que en el transcurso del tiempo se han logrado concretar, pero en la parte agropecuaria y de exportación precisamente, ¿cuántos acuerdos tenemos vigentes? ¿Qué tanto se ha logrado beneficiar Ecuador enviando producto agropecuario hacia otros territorios? Bienvenido a Radio Ambato, ingeniero. Muy buenos días. Muy buenos días, José. Buenos días a todos quienes están en el panel y quienes nos acompañan a través de las redes sociales y la radio. A ver, yo creo que es importante recordar que hay desde el año 2014 que se concluyó la negociación del acuerdo comercial con la Unión Europea y que luego entró en vigencia a partir del 17. El Ecuador ha venido de manera sostenida ampliando su oferta exportable y ampliando sus exportaciones, al igual que los acuerdos comerciales. Unión Europea, EFTA, hemos mejorado nuestra relación con Chile. Lamentablemente no se concluyó por México, por temas de México. Se han ampliado con todo lo que es Mercosur también previamente, lo que es otros países de la Unión de Europa que no estaban ya en la Unión Europea, como es el caso de Inglaterra, China, Costa Rica, etcétera. ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos años? Y con cifras desde el 2013, que las exportaciones de productos que se originan en el agro, sean estos, producto primario, mínimamente elaborado o producto elaborado, ha tenido un crecimiento sostenido de al menos un 7%. Entonces, eso es lo que vamos viendo y vamos construyendo en lo que es la producción nacional. Porque detrás de cada pitahaya que se exporta, detrás de cada litro de leche, que han salido pocos, pero han salido, detrás de cada plátano, detrás de cada banano, detrás de cada pepa de cacao, hay toda una cadena de producción que se ve beneficiada con más mercados. Ahora, y eso es un... Sí, yo tengo ahí esta inquietud, ingeniero, porque ciertamente haciendo esta revisión, la Unión Europea, me parece que es de EFTA, Reino Unido, Chile, parte de la CAN, China y paulatinamente, pero ¿dónde se quedó esto que debió ser quizá un puntal en un principio? Me refiero a Estados Unidos, ingeniero. El tema Estados Unidos es un tema un poco más complicado. Estados Unidos se cayeron las negociaciones por temas políticos a raíz del tema de la famosa Occidental. Eso prácticamente bloqueó las negociaciones con Estados Unidos. Recordemos que cuando el presidente Moreno estuvo en la Casa Blanca reunido con el presidente Trump, precisamente en el Salón Oval ya hablaron del acuerdo comercial. Hay un proyecto que estás acá, que estás trabajándolo en el Senado norteamericano, que es el proyecto de ley IDEA, que ha tenido el acompañamiento del gobierno, pero fundamentalmente ha sido de iniciativa privada. ¿Para qué? Para que una serie de productos que salen del Ecuador entren con arancel cero a Estados Unidos. Estamos hablando del brócoli, estamos hablando de las flores, estamos hablando, inclusive en algún momento se habló de la alcachofa. Son muchos productos más, pero lo ideal con Estados Unidos es un acuerdo comercial. Hace unos meses atrás, recordemos que el presidente Trump puso un arancel al mundo entero, a unos más, a otros menos. Lo fundamental fue que el Ecuador cayó dentro del rango bajo, como la gran mayoría de países, del 10%, que se ha extendido un poco el plazo para cubrir algunos irritantes, me imagino, porque siempre que se habló del acuerdo con Estados Unidos, se hablaba de irritantes, permisos de importación y una serie de aspectos que están claros a nivel gubernamental y a nivel del sector privado exportador. Eso de ahí se ha extendido hasta el 1 de agosto. O sea, estamos en un tema de cuenta regresiva, estamos a 20 días, 21 días de tener claridad sobre esta tasa, pero paralelamente
de poder llegar a un acuerdo bilateral con Estados Unidos en términos generales, que eso es lo más importante. Ahora, ingeniero, en esta línea, ¿cómo diversificar? Porque si bien analizamos Unión Europea, un poco también el tema Reino Unido, Chile, hablamos de productos concretos del banano, el mango, el cacao, o sea, vienen siendo ya renglones que tienen presencia, ¿no?, en varios territorios. Pero ¿qué pasa con otras líneas de la producción que sí existen en Ecuador? Por ejemplo, la misma área ganadera, la leche o derivados de lácteos, tal vez no hemos logrado posicionarnos en otros territorios en la forma en que se hubiese esperado, pese a que el Ecuador es libre de la fiebre aftosa, como ya se ha declarado en su momento. ¿Qué faltaría por hacer? Algo anunció hace pocos días el gobierno de que iban a salir exportaciones de lácteo hacia un país concreto, pero digamos un poco más contundente la presencia de otros renglones de la producción agropecuaria ecuatoriana afuera del Ecuador. ¿Qué tendría que hacerse, ingeniero? Yo creo que hay que ver varios aspectos. Uno no exporta porque solamente quiere exportar. Caso de Tungurahua particularmente, tienen productos únicos que los estamos perdiendo. El caso del Mirabel, el caso del Guaitambo, el abridor, no sé cómo le... Ahora veo varios nombres nuevamente, pero ya comenzamos a verlo en el mercado. Hemos visto la feijoa, que es un producto que llegó recién al Ecuador y que los que yo pude probar hace unos años se producían de ceballos, eran espectaculares, realmente muy superiores a los que yo había probado en Colombia. Creo que ahí es donde viene el tema. ¿Cómo le ofrecemos un producto diferenciador al consumidor final? La leche se exportó algo a El Salvador, como lo dije, algo está saliendo. Pero usted mencionó el mango. El mango, por ejemplo, es un producto que el Ecuador no estaba en su lista tradicional. La pitahaya, sea la amarilla de Palora o sea la roja, no está en la lista tradicional. Conservas se han estado exportando, inclusive a países que no les vemos mucho. Lo que pasa es que las exportaciones de flores, camarón, banano, el cacao, que por un tema de precio ha crecido sustancialmente, pues tienen una relevancia económica importantísima. Estamos hablando de 20.000 millones de dólares, y a veces un producto comienza a salir con unos pocos millones y no lo vemos, pero no significa que no esté ahí. Con respecto a la papa o tubérculos andinos, hay una empresa y hace poco se habló de esta empresa, justamente está exportando ya chips desde hace muchos años. Claro. Lo que pasa es que a veces nosotros, y en esto yo voy a retomar una frase de un consultor importantísimo a nivel internacional, estuvo hace pocas semanas acá en Ecuador, Ricardo Hausmann, dice: el Ecuador no crece porque se pone candados a sí mismo. Ojo lo que nos dice: no crece porque se pone candados a sí mismo. Es como que uno estuviera listo en la línea de partida para salir a competir en las Olimpiadas y para, entre comillas, muchas veces, ayudarnos a ser más competitivos, nos ponemos un par de quintales de papas en los pies, amarrados. Obviamente no vamos a salir sin tu... Ahora, más bien lo que se tiene que hacer, y en esto te concluyo la idea, es el gobierno tiene que, en vez de decir vamos a ayudar poniéndoles precios mínimos de sustentación o un nuevo trámite o una nueva ley para defender el cuy, ¿por qué no le damos facilidades al sector sin tanta traba? La ley de reducción de trámites del año 2017 sigue sin reglamentarse. 2017 va a cumplir 10 años en 2 años más. Y tenemos tantos trámites que es impresionante. Trámites que derivan a lo que fue Ambato, con los famosos radares, que consiguieron que el resto del país trate de ver cómo evitaba entrar a Ambato, una ciudad que tiene muchísimo que ofrecer. Y algún momento le escuché a la alcaldesa actual decir: lo que más daño le ha hecho a Ambato son los radares. Ya, quiero indicar una cosa, a propósito de la ley de reducción de trámites y la necesidad de bajar realmente, ¿no?, el número de trámites, incluso para poder exportar y todo esto. ¿Qué tipo de normativa debería ya
quizá tramitar esta asamblea o reforma legal para que el sector agropecuario realmente tenga una potencia y pueda generar una mayor exportación y diversificada, ¿no? Porque bien habíamos hablado de productos de estrella que ya están logrando mercados, están logrando mejoras en aranceles con estos acuerdos comerciales. Pero ¿qué faltaría? ¿En la parte legal se podría hacer algo con la nueva asamblea? Probablemente habría que derogar algunas normas jurídicas que, a diferencia de ayudar, aunque el texto lo diga, terminan complicando más. Para apoyar al sector Pepito, para no dar ningún sector en particular, vamos a crear una agencia de control. Entonces, para producir, que se registre es una cosa, pero que tenga que hacer 3 veces el trámite para registro me parece absurdo. Y estoy hablando de ahora sí de un producto en particular que prefiero no mencionarlo todavía. Pero creamos trámites, creamos trabas, con los trámites y con las trabas, obviamente, el sector público le encanta crear sanciones y multas, y luego creamos tantas trabas que nos pasa lo que me pasó hace algunos años justamente con Tungurahua, y regreso a Tungurahua, vea. Me llama una chica después de una entrevista y me dice, estamos con problemas con el ajo. Entonces me informo para ver qué estaba pasando con el ajo en Tungurahua, y había una enfermedad que se estaba pegando a la papa, más bien la paratriosa. Pero me pongo a escarbar un poquito más y resulta que ya el Ecuador prácticamente no produce ajo, porque el costo de producción es extremadamente alto. Y regresamos a lo mismo que pasa con la cebolla en determinadas épocas. Las papas, la ahora. cebolla del Perú costaba como $5 el saco, la cebolla ecuatoriana $12 el saco. Si tenemos mejores tierras que el Perú, porque debo reconocer, tenemos mejores tierras que el Perú, tenemos mejor y mayor disponibilidad de agua que Perú, ¿por qué en Perú es mucho más barato producir que lo que es en el Ecuador? Bueno, y en eso es lo que estaba yo tratando de indicar. Las papas en la actualidad, bueno, hasta estos días, ha tenido un bajo precio. O sea, realmente el quintal por menos de $5 para el productor, y a nivel de comerciante veo acá está en 5, 6, 7, una de las variedades. Solo una está llegando al valor de $24 más o menos, la papa Cecilia. Y claro, algunos sectores insisten que hay que ya empezar a modificar la cadena de intermediación para que sea un poco más directo del productor hacia el consumidor. Claro, siempre se necesitará, ¿no? En algún momento algún intermediario, porque tal vez no todo lo que el productor se pueda vender en ese momento pueda llegar al consumidor. O sea, veo que hay que hacer algunos cambios incluso internamente, ¿no? A medida que también se habla de la necesidad de exportar productos, ingeniero. Verá, acaba de toparme el tema de la papa, según los datos del Ministerio de Agricultura. Estamos hablando el 13 de junio, 12,50, el 20 de junio regresa a lo mismo, hay un pico de a 13, baja 12,50. Ahorita me están hablando ya de $19 el quintal de papa en Superchola, en Ambato. Claro. Bueno, yo he revisado el mayorista, la lista de ellos. Ajá. No, claro. No, esta es la página que tiene el Ministerio de Agricultura con respecto a precios de productos agropecuarios, que sacan los datos de allá. Pero ¿a qué vamos? ¿Por qué el precio de la papa en un mes pasa de 12 a 19? O la Cecilia a 26. Porque hay una oferta y una demanda, unas leyes tradicionales del mercado. Entonces, esas normas están por sobre cualquier ley que haga la Asamblea. Entonces, ¿qué es lo que la Asamblea debe hacer? Facilitar, por ejemplo, la investigación. Investigación en agroquímicos, en insumos agroproductivos, para poder, si no me gusta el agroquímico, trabajemos con orgánicos, pero hagamos investigación permanente. Si yo descubro un producto que está siendo muy eficiente y a muy bajo costo, yo me demoro un año en el proceso de registro y validación con las autoridades públicas. Seamos más eficientes y eficaces en los procesos de validación de nuevos productos para el sector agrícola. Si alguien descubrió algo en Colombia, facilitemos de la traída de ese producto. Si ya está con los permisos en Colombia, ya pasó por las regulaciones en Colombia, que pueda venir acá solamente por convenio.
La Comunidad Andina de Naciones, que se suscribió en el año 69 del siglo pasado, todavía no entra en vigencia en lo que es libre mercado, sea de insumos o de productos. Sí. Ese tipo de trabas pasan por un cambio de mentalidad. Ojo que es la parte más difícil. No Esto es, necesitamos una ley que nos diga, vamos a fomentar el consumo del Mirabel. Se me ocurre el Mirabel. Y todo ecuatoriano tiene que producir Mirabeles o tiene que consumir Mirabeles y no sabemos ni dónde comprar en este momento. Ese tipo de situaciones, cuando desde un escritorio creen que van a lidiar con nuevas realidades. Y el otro lado, para el agro, el primer socio que tiene y el mayoritario, porque el dueño es dueño de la tierra y de la iniciativa y de la producción, pero hay un socio oculto que se llama clima. Nos cae una helada, nos cae un aguacero torrencial, como estamos viendo ahora en Zamora, como hemos visto en otras ocasiones, en otras provincias, lo que está pasando en la vía Chunchi-Bucay. Por ejemplo, que el gobierno se dedique a lo que le corresponde, pero déjenos a los productores trabajar en lo que nos corresponde. Y usted ha mencionado algo más. La mejor forma de combatir la intermediación es a través de la unión de los productores de ciertas zonas donde ellos mismos se organizan, ellos montan su transporte, ellos llegan al mercado. Y creo que, y regreso a Tungurahua, uno de los ejemplos muy interesantes que tiene Tungurahua es el centro de mercadeo pecuario que está en la zona de Huachi. ya. Creo que eso es fundamental. Eso es una iniciativa público-privada con una administración privada y que va generando resultados a través del tiempo. Ese tipo de cosas son las que deben dejar hacer. El gobierno, los gobiernos nacional, provincial, cantonal, inclusive parroquial, más que meterse en la producción, debe dejarnos producir sin tanta complicación, que no implica producir sin calidad, sin inocuidad, sin los principios fundamentales. Bueno, y de este escenario agropecuario seguiremos conversando, realmente hay tanto y será el momento oportuno ya más adelante para continuar. Hoy hemos dialogado con el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, económico y político. Gracias por atendernos y que tenga un buen día. Por el contrario, gracias a ustedes por la invitación y siempre presto a contribuir con algunas ideas. No todas son de agrado para todo el mundo, pero tratamos de ver los mejores ejemplos que funcionan en todos los continentes. Muy amable. Buenos días. 7 en punto de la mañana.